Entonces, para la unidad número 4, el tema como tal o el nombre de la unidad se llama polimorfismo, pero antes de entrar al polimorfismo debemos revisar algunos puntos importantes. Y vamos a hablar hoy justamente en esta clase de lo que son las clases abstractas, ¿sale? Recordemos que todo lo que nosotros estamos tratando de programar en el paradigma orientado a objeto, pues es una representación de la realidad. Y en la realidad, pues vamos a tener lo que se denominan las clases abstractas. Ahorita definimos primero qué es, ¿no? Y aquí está una pequeña definición. Nos dice una clase abstracta es toda aquella clase en la que alguno o algunos de sus métodos están declarados pero no están definidos. Es decir, se especifica el nombre del método, los parámetros que va a recibir, el tipo de retorno, pero no incluye código. Y entonces a este método que no sabemos qué hace, se le denomina método abstracto. De tal forma entonces que en términos generales podemos definir también que una clase abstracta se puede definir como una clase que por lo menos tiene un método abstracto. Entendiendo como método abstracto un método que existe pero que no sabemos qué hace. ¿Por qué? Porque no tiene implementación, carece del código que nos dice qué hace ese método. Ahora, vamos a definir realmente, pues, como para qué sirve esto, ¿no? Entonces vamos a definir aquí que la sintaxis es que nosotros vamos a definir con la palabra abstract, cuando nosotros estemos poniendo la clase, va a aparecer la palabrita reservada abstract. Nosotros, por ejemplo, ahorita tenemos public class persona, public class triángulo, public class círculo, pero ahora vamos a agregar el abstract. ¿Sale? Entonces, cuando tiene aquí abstract es porque la clase es abstracta y lo que nos indica que por lo menos tiene un método abstracto, que ya definimos que es un método que va a existir pero que no tiene código. ¿Cómo es un método abstracto? Pues un método abstracto igual va a tener public y va a llevar la palabra abstract, después el valor de retorno, el nombre del método, los argumentos o la lista de parámetros y termina con punto y coma, a diferencia de un método normal y tradicional que abre llave y cierra llave o un bloque de código. Aquí no, aquí va a ser un método que termina con punto y coma, pero que debe estar marcado forzosamente con la palabra abstract. ¿Sale? Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, public abstract class figura, public abstract doble área. O sea, sé que se le puede sacar el área, pero no sé cómo sacarlo. ¿Por qué? Porque depende de la figura. Entonces, imaginemos que nosotros vamos a crear una clase y cuando nosotros vamos a definir qué hace el método o cómo se hace el método, pues resulta que no sabemos cómo se hace. Entonces, pues sabemos que lo debe tener, pero no sabemos cómo se hace, entonces lo único que va a hacer es que nosotros lo vamos a marcar como un método abstracto. Y si ya tengo un método abstracto, pues por obvias razones la clase también va a ser abstracta. Entonces, vamos a irnos a un ejemplito rápido aquí de IntelliJ. Voy a abrir el código de figura geométrica. Y aquí este código que está aquí es justo el código que nosotros vamos a tener importante. Porque imagínense que nosotros tenemos que una figura geométrica, pero tenemos el getArea y nosotros retornamos 0 porque no sabíamos cómo se sacaba el área. Justo esto debe ser un método abstracto. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo se saca el área. ¿Sí? Si depende de la figura, depende del tipo de figura, entonces esto debe ser un método abstracto. Pero si esto es un método abstracto, la clase también debe ser abstracta. Con un método abstracto que tengas, la clase se va a definir también como una clase abstracta. Lo voy a hacer aquí, pero voy a hacerlo en otro proyecto para que no sea el mismo. Aquí New Project. Aquí siguiente. Siguiente. Le voy a poner O2 aquí. Analizar en esta ventana que la abro aquí mismo. Entonces ahora lo que vamos a generar es la misma clase que nosotros teníamos ahí de figura geométrica, pero lo vamos a hacer de forma correcta porque la que hicimos la vez pasada no es de forma correcta. Le voy a poner aquí figura geométrica o simplemente le voy a poner la clase figura. Geométrica mejor, para que se entienda.
Figura geométrica, ahí está. Ya habíamos definido entonces aquí de esta forma que vamos a tener un private, string, nombre de la figura. Ahí está. Y también definíamos que teníamos el método getArea y getPerímetro. Entonces voy a poner aquí public. Le voy a poner aquí void, ahorita como normal, bueno, doble. GetPerímetro. Perímetro, ahí está. Y lo que nosotros definíamos hasta antes de saber que había clases abstractas, pues es que aquí debería abrir llave, cerrar llave, y que pues de alguna forma deberíamos regresar un doble. Como no sabemos cómo se saca el área porque depende de la figura geométrica de la que nosotros estemos hablando, entonces esto debe marcarse como un método abstracto porque aquí yo no sé cómo hacerlo. Entonces lo voy a marcar como un método abstracto. Un método abstracto termina con punto y coma y lleva la palabra abstract. Abstract, ahí está. Entonces, ojo aquí, ya que yo tengo aquí abstract, me dice, ok, ya no tengo problema. El problema que voy a tener aquí es que la clase también debe ser abstracta porque por definición una clase abstracta va a ser aquella que por lo menos tiene un método abstracto. Como yo ya tengo aquí un método abstracto, la clase forzosamente también debe ser abstract. Forzosamente. Y vean que ya desaparecen los errores. Entonces, ¿qué es una clase abstracta? Definimos una clase abstracta, se va a definir como es una clase que por lo menos tiene un método abstracto. ¿Qué es un método abstracto? Es un método que sí existe, tiene su nombre, tiene su lista de argumentos, tiene su valor de retorno, tiene su modificador, pero no sabemos cómo funciona. Y como no sabemos cómo funciona, entonces por eso es un método abstracto. Por definición, entonces vamos a definir aquí que un método abstracto es el que carece de implementación. Es decir, el que no sabemos qué hace, o cómo se hace más bien. Sabemos qué sí debe hacer, obtener el perímetro, pero no sabemos cómo lo hace. Entonces va a ser abstracto. Lo mismo va a suceder con la clase, por ejemplo, perdón, con el método del área. Va a ser public, abstract, doble, getArea. Porque sé que debe sacarse el área de la figura geométrica, pero no sé cómo se hace porque depende del tipo de figura del que nosotros estemos hablando. Ahora, ojo, la definición dice que debe haber por lo menos un método abstracto, no dice que todos deben ser abstractos. Entonces aquí yo podría tener, por ejemplo, public string get nombre. Y decir aquí pues retorna el nombre que tenga la figura. Esto es válido. Este método no es abstracto. O sea, puedo tener toda la cantidad de métodos que no sean abstractos que se requieran y toda la cantidad de métodos abstractos que se requieran. Pero si por lo menos tienes un método abstracto, forzosamente la clase debe ser abstracta. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Sí me No, escuchan? profe. Ok. Entonces, ojo, voy a hacer aquí ahorita un test de figura y vamos a probar unas cosas aquí. Voy a poner aquí public static void main y vamos a irnos para acá. El hecho de tener clases abstractas implica ciertas características y lo vamos a poner aquí, dice, para tomar en cuenta. Una clase abstracta puede tener métodos no abstractos, es decir, puede tener todas las cantidades de métodos que no sean abstractos que se requieran. Dice aquí, basta con que un método sea abstracto para que la clase se considere como abstracta, como ya definimos aquí. Basta con que haya un método abstracto, ya sea este o ya sea este, para que la clase también sea marcada como abstracta. Si no hay ningún método abstracto, pues la clase no debería estar marcada como abstracta. Eso nos queda claro. Pero por lo menos hay un método abstracto, entonces la clase forzosamente va a ser marcada como abstracta, aun cuando tenga métodos que no sean abstractos. No tiene nada que ver también con el constructor, porque puedo poner aquí el constructor, public
figura geométrica que reciba una string que va a ser el nombre. Y pues this.nombre igual a nombre. O sea, esto no tiene nada que ver. Vean que no hay, en ningún lado se menciona la parte del constructor. La clase la vamos a hacer o la vamos a definir como si fuera una clase pues tradicional, ¿no? La diferencia es que va a tener métodos abstractos, métodos que no sabemos cómo se van a hacer. Sabemos que lo debe tener, pero no sabemos cómo. Entonces, dice aquí, no es posible crear objetos de una clase abstracta. Esto ya es sumamente importante. Es decir, yo en la clase figura geométrica, en la clase de figuras, si yo digo figura geométrica igual a new figura geométrica, pues esto ya no se puede. Vean cómo aquí ya me dice que esto, nanáis. Esto no se puede. Yo no puedo crear un objeto de una clase abstracta. Aun cuando el constructor esté completo y aquí le diga, pues la figura se llama cuadro, esto no se permite. Y me va a decir aquí, le voy a poner el código, dice, la figura geométrica es abstracta y no puede ser instanciada. Entonces, la característica va a ser que cuando nosotros tengamos una figura geométrica, una clase abstracta, no podemos crear objetos de una clase que sea abstracta. Entonces es lo que nos dice aquí, no es posible crear objetos de una clase abstracta. Entonces, si no puedo crear objetos de una clase abstracta, pues como para qué me sirve una clase abstracta. Pues me sirve para tomarla con herencia, es decir, va a ser como la clase base. ¿Por qué? Porque la clase base, la clase padre, pues aunque es abstracta, puedo utilizarla para crear nuevas clases. Entonces voy a generar aquí la clase cuadro o cuadrado que herede, que extienda de la clase figura geométrica y ahí está. Entonces ya puedo definir ahora sí, pues voy a tener un private, no sé, float, lado o doble, como le quieran poner. Genero el constructor, public, cuadrado, que reciba el nombre y reciba el lado, la medida del lado. De tal forma que con super mandamos llamar el constructor que recibe el nombre y el lado pues lo asignamos aquí con this.lado es igual a lado. Ahí está. Hasta aquí ya no tengo problemas de constructores, pero tengo aquí un problema y me dice aquí la clase cuadrado debe estar declarada como abstracta o implementar todos los métodos abstractos como el del getPerímetro. Es decir, recordemos que por herencia ya nos trajimos todos los métodos que hay aquí. Nos trajimos este de nombre, pero también nos trajimos estos dos métodos abstractos aquí. Entonces, aquí hay de dos. Puedo marcarla como abstracta si todavía no puedo definir los métodos. Vean que ya no tengo error. Pero lo que me va a causar aquí es que yo no pueda generar objetos de cuadrado. ¿Por qué? Porque la clase es abstracta. Entonces, si yo ya quiero crear objetos de cuadrado, ya esta ya no debe ser abstracta. ¿Qué indica entonces? Que la clase ya no debe tener métodos abstractos. ¿Cómo hago que ya no tenga métodos abstractos? Pues recordemos que tenemos un mecanismo que se llama sobreescritura. Es decir, si en el padre no sabemos cómo se hace o hace X cosa, en el hijo podemos cambiar el comportamiento haciendo borrón y cuenta nueva, es decir, borrando el método anterior y creando aquí el nuevo método, que en este caso pues va a ser implementado, porque si acá no estaba implementado, aquí ya lo vamos a implementar. Entonces vamos a hacer eso, voy a poner aquí public, doble, getPerímetro. Y pues ya puedo definir aquí que el perímetro pues va a ser a partir de su lado 4 veces. Entonces le voy a poner aquí return lado por 4.0. Y esto entonces ya me genera una implementación de este método. Ojo, vean que aquí no dice override, a diferencia de lo que nosotros tendríamos con una clase normal. ¿Por qué aquí no hay override? Porque en realidad aquí no hay nada que sobreescribir, aquí no hay nada, o sea, no dice, no hay código. Entonces en realidad no estamos cambiando el código, solamente lo estamos implementando.
Entonces aquí voy a hacer lo mismo con el de getArea. Public doble getArea. Y hacemos un return de lado por lado. Entonces aquí me aparece como que este ya está implementado y el de perímetro no. ¿Por qué no? Porque aquí seguramente le puse get perómetro. Ven que está el nombre diferente, que dice perómetro. Y aquí dice perímetro. Son dos métodos diferentes. Lo que está mal es que aquí debía haber sido perímetro. No perómetro, ¿verdad? Entonces aquí al tener ya este perímetro, get perímetro, lo voy a copiar porque luego se me va a ir el rollo. Ahí está. Ya está implementado. Aquí me aparece ya que está implementado. ¿Vale? Aquí ya me aparece un simbolito que dice ya está implementado el método que está acá, ¿no? Ya no hay ningún problema aquí. Si aquí yo en este sentido digo, pues le voy a poner aquí una arroba override, se permite, ¿vale? También si tú quieres ponerlo, sin embargo, pues aquí no hay, vuelvo a repetir, no hay sobreescritura como tal. ¿Por qué? Porque aquí directamente no hay código. Aquí lo que estamos haciendo es implementándolo. Aquí nos dice ya implementado. Implementa el método en figura geométrica. No dice override. ¿Por qué? Porque no lo estamos sobreescribiendo, lo estamos implementando. Lo mismo sucede con este de acá. Si queremos para una mejor vista, pues podemos agregarle aquí el override para que sepamos que este también está así. Sin embargo, vuelvo a repetir, no está sobrescrito, sino que está implementado. Entonces, ahora sí, puedo generar aquí, no puedo generar objetos de figura geométrica porque la clase es abstracta, pero sí puedo generar elementos de la clase cuadrado. Entonces voy a poner aquí cuadrado, cuadrado, igual a new cuadrado. Le voy a mandar el nombre, que se va a llamar cuadrito, y una medida, por ejemplo, de 5.0f. Y pues obviamente ya puedo imprimir aquí el perímetro y el área, ¿no? Perímetro, perómetro, no sé por qué le pongo perómetro. Perímetro, dos puntos, más cuadrado, punto, get perímetro. Y con esto ya me traigo el perímetro, lo mismo sería con el área. Aquí sería get área. Y pues tengo el get nombre. Entonces si lo ejecuto, este que está aquí, vamos a darle correr, pues ya nos va a dar lo que sería el perímetro y lo que sería el área. Si vemos aquí, ¿dónde quedó? Está corriendo. El perímetro es de 20 y el área es de 25. ¿Por qué? Porque si tengo un lado de 5, pues 4 lados hacen 20 y 5 por 5 hacen 25. Entonces ya tengo el perímetro, ya tengo el área de este cuadrado, de este objeto que le pusimos cuadrado, pero que en realidad dice aquí se llama cuadrito. Y obviamente no puedo crear objetos de figura geométrica porque es abstracta, pero sí puedo crear objetos de cuadrado porque aunque heredó de una clase que es abstracta, ya implementé los métodos que ya sé cómo se sacan y entonces ya no son abstractos, ya aquí ya dice cómo funcionan. Entonces, dentro de este concepto, ustedes ya pueden generar aquí los códigos necesarios para poder trabajarlos. Obviamente, dentro así como está la clase cuadrado, pues puedo generar rectángulo, triángulo, de la mejor forma. ¿Por qué? Porque anteriormente decía regresa a un 0, pero estaba mal hecho. Pues lo hicimos así y no se los dije así precisamente para que no nos marque el error. Pero lo correcto sería utilizar lo que sería una clase abstracta. Porque a partir de una clase abstracta yo puedo tener métodos que son abstractos, que sé que debe tener, pero no sé cómo se sacan, ¿no? Por ejemplo, puedo tener una clase abstracta que se llame vehículo y pueda definir yo ahí, ¿no? Por ejemplo, consumir combustible. Pero yo no sé cómo se consume el combustible porque depende si es una moto, depende si es un barco, depende si es un avión, o depende si es un auto. Entonces cada uno lo hace de una forma diferente. Entonces ese método debe ser marcado como abstracto. Ya cuando digas, este es un vehículo que ya sé cuál es, entonces es un auto, entonces yo ya puedo a lo mejor definir cómo quema el combustible. Sin embargo, a lo mejor no puedo definir cuál es su velocidad máxima,
ni cuál es su torque, hasta que a lo mejor ya esos van a quedar como abstractos y en una tercera instancia que ya defina que es AB o que es A, entonces ya puedo definir esos parámetros. Entonces siempre vamos a tener lo que serían métodos abstractos, que lo que nos desemboca pues es que va a ser obviamente una clase abstracta. ¿Hasta aquí alguna duda? Ninguna, profe, todo bien. No, voy para acá todavía. Dice, las subclases de una clase abstracta están obligadas a sobreescribir los métodos abstractos. Le voy a cambiar aquí porque no están obligadas a sobreescribir, están obligados a implementar, porque no están sobrescritos, están implementados. En caso de no sobreescribir el método o no implementar el método, entonces la clase deberá permanecer como abstracta, porque todavía hay métodos abstractos. La única forma en la que la clase ya no sea abstracta es porque ya no hay ningún método abstracto. Dice, una clase abstracta puede tener constructores. Pues claro, pues ya lo pusimos ahí. O sea, realmente no hay nada, no tiene que ver la clase abstracta con la parte de constructores. Dice, aunque no se pueden no se pueden crear objetos de ella, esta clase podrá ser heredada y ejecutar el constructor de la superclase o de la subclase, y esta debe también ejecutar el constructor de la superclase. Es decir, aunque yo aquí no puedo crear objetos de figura geométrica, sí puedo tener constructores, que obviamente cuando en la clase hija cree su constructor, pues debo mandar llamar a la clase constructor, perdón, al método constructor de la clase padre. Entonces esto es importante, ¿sale? No porque sea abstracta signifique que no puede tener métodos tradicionales o métodos implementados y constructores. O sea, se puede generar eso porque no tiene nada que ver. Lo abstracto se da con los métodos que sabemos que debe tener, pero que no sabemos cómo se van a implementar. No sabemos cómo hacerlo, pues. ¿Dudas hasta aquí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Entonces podemos visualizar ahora la importancia de lo que sería una clase abstracta, porque al final nos va a marcar la pauta para poder generar lo que serían diferentes mecanismos de forma adecuada. En vez de andarle aquí diciendo, por ejemplo, aquí retorna un 0 como lo que teníamos la vez pasada, pues ¿y qué pasa si te pasa sobre escribirlo? Pues te va a regresar un 0 en el área y no vas a saber por qué. Ahora te obliga a que me digas cómo funciona. ¿Sí? Cuando yo tengo aquí a cuadrado, me obliga a que le diga cómo se saca el área y me obliga a cómo se saca el perímetro. Si no lo puedes hacer, entonces lo que va a suceder es que debes marcar esta como abstracta y en una tercera instancia pues ya poder trabajarlo. Ahora, algo que no dice aquí, pero que es de suma importancia y que ahora cobra más relevancia es cuando nosotros tenemos una figura geométrica, ojo aquí, pues aquí ya no deberíamos poner private. ¿Alguien sabe por qué? ¿Que los parámetros cambian? No. Porque recordemos que hay 4 tipos de modificadores. Hay private, hay protected, hay default y hay public. Ya definimos que por definición todo debería ser private. A menos, y dijimos ahí, a menos que sepas que forzosamente va a haber herencia, lo puedes poner como protected. Pues cuando tenemos una clase abstracta, sabemos por definición que no podemos crear objetos y que va a ser, en este caso, heredada. Siempre va a ser heredada. Una clase abstracta para que funcione siempre va a ser heredada y luego implementa los métodos cuando ya sepas cómo se hacen. Entonces, si forzosamente aquí va a haber herencia, aquí lo más conveniente es que no sean private, que sean protected, para que los puedas utilizar también en la clase cuadro, acá, en clase cuadrado. Aquí, en este sentido, sí es importante aquí ya que puedas colocar lo que sería protected. ¿Por qué? Porque, pues, forzosamente va a haber herencia. Hasta antes, todas las clases que hemos creado hasta el día de hoy, es decir, las anteriores, no había abstractos y podría o no podría haber herencia.
Pero aquí forzosamente va a haber herencia. Entonces, si forzosamente va a haber herencia, forzosamente este debería ser protected porque se va a utilizar en otros elementos. Entonces acá, cuando yo ocupe el nombre, pues ya lo tengo como variable. No ocupo andarle poniendo this, ni get nombre, ni nada por el estilo. Directamente lo puedo utilizar porque pues es un miembro de la clase, ¿sí? Entonces, en estas circunstancias, cuando ya tenemos una clase abstracta, las variables que van definidas o los atributos de la clase generalmente van a ser protected. ¿Por qué? Porque forzosamente va a haber herencia. No hay una forma diferente de hacerlo. Si hay una clase abstracta, pues la única forma es que debe haber herencia. Entonces, como sabemos que sí va a haber herencia, los elementos pueden ser protected, ya no private. Pueden ir como protected. ¿Sí se entiende? Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, por ejemplo, lo voy a poner aquí. Voy a hacer otra clase. Voy a poner aquí, figura triangular, por ejemplo. Voy a tener una figura triangular que hereda, o sea, se extiende de figura geométrica. Está ahí. Y pues ahora vamos a definir cómo obtengo el perímetro de cualquier figura triangular. Base por altura sobre 2. No, ese sería el área, ¿no? Yo dije perímetro. Ah, perfecto, pues la suma de sus 3 lados. Forzosamente vamos a tener que sumar sus 3 lados, ¿o no? Sí. Sí. Y el área para todos debería ser base por altura sobre 2. ¿Verdad? Sí. Pero ¿y si fuera un triángulo equilátero? ¿El perímetro y el área se saca igual? ¿Podrías multiplicar el lado por 3? Entonces, ahí es donde vamos a caer. A ver, si es un triángulo equilátero, la base y la altura la ocupo porque tengo que sacar base por altura sobre 2. Pero el perímetro puede ser diferente. Entonces, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Voy a definir, pues para todos va a ser la base y la altura. Entonces, voy a definir aquí private, float, base y private, float, altura. ¿Verdad? Entonces voy a tener aquí un constructor public figura triangular, no geométrica, que reciba el nombre después reciba la base y después la altura. Ahí está. Entonces super para mandar el nombre y luego this.base igual a base y this.altura igual a altura. Hasta ahí todo bien. Entonces aquí ya puedo definir o implementar lo que sería el área public doble get area, que lo que va a hacer es un return de base por altura y todo esto que sería la multiplicación de la base por la altura la vamos a dividir entre 2.0. Listo. Pero como dijimos el del perímetro puede ser diferente porque pues para algunos ocupo los 3 lados, para el triángulo equilátero no. Entonces esta clase la voy a definir como abstract. Otra vez, no lo escribí bien. Ahí está. Y entonces ya no puedo crear, pues obviamente, objetos de esta. Pero cuando cree la clase triángulo equilátero, pues ya puedo yo definir aquí que hereda de, en este caso, figura triangular. ¿Vale?
Entonces voy a tener aquí, ya no ocupo ningún mecanismo, ningún elemento. ¿Qué me faltó aquí? Y lo voy a poner acá. Aquí en el figura triangular, esto lo puse como private, pero dijimos debe ser como protected, porque dije que la clase era abstracta, entonces esto va a ser como protected. Ahí está. Entonces aquí en triángulo equilátero, pues ya voy a definir yo también aquí el constructor, public triángulo equilátero, que recibe el nombre, recibe la base y recibe la altura. Y pues simplemente hacemos un super, que le vamos a mandar el nombre, la base y la altura. Listo. Y entonces ahora sí, ya tengo aquí el del área, me falta el del perímetro. Entonces voy a poner aquí public doble get perímetro. Ahí está. Y pues retorna lo que sería la base por 3.0. Y listo. Ahora, como este ya no es abstracto, ya puedo generar aquí en mis figuras un objeto de triángulo. Ya puedo tener aquí triángulo equilátero igual a new triángulo equilátero. Con el nombre equilátero. Con una base de 3.0 F y una altura de 2.0 F. Y pues obviamente ya podría definir aquí con un south lo que dice aquí que sería el triángulo equilátero .get perímetro y pues obviamente también su área, ¿no? No puedo crear objetos de triángulo, de figura triangular. ¿Por qué no puedo generar objetos de esa clase? Pues porque ya definimos que es una clase abstracta y no se puede crear objetos de las clases abstractas. Pero de la clase triángulo equilátero sí puedo porque ya no tiene ningún método abstracto. Ya no es una clase abstracta. Es una clase, digamos, común y corriente. Aun cuando uno de los métodos se implementó en la clase figura triangular, pues me faltaba el del perímetro, entonces se lo hice hasta la clase triángulo equilátero, que sería este, y como aquí ya no hay ningún método abstracto, la clase ya no es abstracta. Y al ya no ser abstracta, pues ya me sirve para poder crear objetos de esa clase. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Alguna duda, queja, reclamación? ¿Por qué explica muy bien, profe?